Eso es más valorado, ¿no? Si está más a la izquierda, entonces tiendo más a la desorganización. El diferencial semántico, ¿no? Es un procedimiento destinado a medir la significación que tienen ciertos objetos, hechos o situaciones o personas para los encuestados. Concretamente, se mide esa significación a partir de la situación del concepto del objeto analizado en un espacio semántico. Por eso habla de palabras, a eso se refiere, ¿no? Así, por ejemplo, el concepto de concierto de rock puede tener dos significados diferentes para dos personas. Un concierto, por ejemplo, de rock. Para una persona, el concierto de rock puede haber sido un evento organizado y para otra persona puede haber sido desorganizado. Pero mira, es diferente a que coloques la pregunta y solamente dos alternativas, pero en este caso no son dos alternativas, son varias. ¿Te das cuenta? Porque es una escala. O sea, yo considero que ha estado, por ejemplo, si para mí el concierto ha sido muy bien organizado en su totalidad, la X estaría muy cerca de la palabra organizado, porque es el mayor grado de organización. ¿Te das cuenta? Si para mí de repente la organización, de repente el grado fue regular, de repente lo pondría por el medio. ¿Te das cuenta? Porque cada espacio te permite valorar a través de escalas la organización o la desorganización. Si me desplazo a la derecha, marcando las X, para mí indicará que estoy teniendo una percepción de que el evento musical ha sido más organizado, pero si fuera a la izquierda será totalmente lo contrario, ¿no? Otros ejemplos. Útil, no útil de repente, ¿correcto? De repente el costo o el precio de un producto, ¿no? Del menú, ¿no? Caro, barato. Entonces, la idea es poder establecer estas palabras que permiten de alguna manera establecer escalas valorativas. Eso también otro tipo de pregunta que podrían hacer para obtener información. Bien, tenemos ahora la lista de cotejo, ¿no? Que es un tercer instrumento que estamos viendo, ¿no? Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, también habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores del logro en el que se constata, ¿no? En un solo momento, en este caso, la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de los encuestados. Conocido como checklist, ¿no? ¿Recuerdas? También eso lo conocemos, ¿no? Para poder verificar en este caso, ¿no? Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Hay preguntas en las cuales inclusive nosotros no tenemos una sola respuesta, sino varias, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata en un solo momento la presencia o ausencia de estos. Por ejemplo, a veces nosotros, en el caso de las personas que están en una empresa, cuando se les evalúa su desempeño laboral, por ejemplo, ¿no? Existe lo que le llaman un formato, que es un documento, por ejemplo, en el cual dicen, por ejemplo, tal trabajador, en lo que corresponde al sentido de responsabilidad, por ejemplo, tiene que cumplir de repente el tema de un ejemplo, vamos a ponerlo por acá en la pizarra para que se entienda. Imagínate que en una empresa, por ejemplo, ya en una empresa, ¿correcto? Quieren evaluar a un trabajador el rubro de responsabilidad. ¿Está bien? Responsabilidad. Ya está. Entonces, una empresa, por ejemplo, para hacerlo más específico, por ejemplo, una universidad, ¿correcto? Nuestra universidad quiere evaluar en un docente el tema de la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, para la universidad puede decir, consideramos que para evaluar a un docente en el tema de la responsabilidad, para nosotros es importante, por ejemplo, de repente, lo que es la puntualidad, lo que es, por ejemplo, el ingreso de notas en el plazo establecido, ¿no? ¿Correcto? Establecido. De repente yo puedo considerar responsabilidad, por ejemplo, como, vamos a ver aquí, elección del delegado, por ejemplo. Cada docente elige un delegado en, digamos, coordinación con los alumnos, el delegado, en el plazo establecido también, no en cualquier momento. ¿Correcto? Establecido. ¿Qué más? Por ejemplo, yo puedo considerar responsabilidad como que participación
en actividades académicas. Entonces, la universidad, por ejemplo, define que la responsabilidad de un docente se va a medir en base a estos rubros, ¿correcto? Académicas. ¿Qué significará la lista de cotejo? Que en este caso, vamos a ponerlo por acá, si yo soy la persona que está evaluando de repente, entonces viene un profesor, ¿no? Y el profesor, a través de los reportes, yo puedo verificar, ya, el profesor es puntual, por ejemplo, cumple estas condiciones. Y también cumple esta de aquí y esta de aquí. De repente esta no, ¿correcto? Aquí no. Entonces, a eso se refiere la lista de cotejo, ¿correcto? Es un ejemplo, ¿no? De tal manera, tú estableces de repente una lista de cualidades, rubros, ¿no? Que se tienen que cumplir de alguna manera para evaluar algo o para cumplir determinada condición y tú lo vas considerando. Es un ejemplo, ¿no? Lista de cotejo, para que se comprenda. Lo que le llaman checklist. Digamos, si el docente evaluado hubiese cumplido los 4 ítems, entonces podríamos hablar ya que tiene un sentido de responsabilidad alto. Ya luego vendría la valoración, de repente algún puntaje, ¿no? Muy bien. Tenemos también el registro, ¿no? El registro es algo que también conocemos, ¿no? Como un formato que nos permite en este caso de alguna manera guardar información, ¿correcto? Y organizarla también, ¿no? Permite obtener información secundaria, pues es una matriz de información ya existente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos nosotros los registros de nota y esos registros no solamente, digamos, significa colocar notas, sino que están organizadas, ¿no? En el caso del docente, por ejemplo, cuando tiene su consolidado de notas, ¿no? Las notas están clasificadas por orden de evaluación, PC1, PC2, examen parcial, en orden de repente cronológico, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay un orden ahí, no es el registro, para que sea efectivo tiene que darse de una manera organizada, ¿correcto? ¿Alguna consulta hasta aquí? Vamos a ver más ejercicios o ejemplos. Los medios tecnológicos también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? En la actualidad la tecnología permite obtener información, bueno, de muchas maneras, ¿no? En este caso el software, las tablets, los celulares mismos permiten también tener información. Por ejemplo, se pueden elaborar cuestionarios utilizando un software especial, claro, ¿no? Que lo puedes descargar en tu dispositivo, ¿no? Claro, ya no, con lo cual evitas el uso de la hoja impresa, ¿no? ¿Correcto? A veces hay entrevistadores, por ejemplo, que ya no anotan en una hoja la respuesta, sino están con su laptop y lo que tú vas respondiendo ya lo registran en un Excel o un software de tal manera que procesarlo es mucho más rápido. Ya no tienes que tabularlo, por ejemplo, ¿no? Hace, por ejemplo, 10 años a un poco más atrás, ¿conocen el INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática, aquí en el Perú, ya. Hace más o menos 10 años a un poco más, ¿no? El INEI contrataba digitadores. ¿Quiénes eran los digitadores? ¿Saben? Los digitadores eran personas que manualmente ingresaban, ¿no? Toda la información recogida en los cuestionarios que se aplicaban. O sea, por ejemplo, y en ese tiempo los cuestionarios eran, digamos, físicos, ¿no? ¿Correcto? Papel impreso. Entonces, luego de que las personas, el equipo de aplicación del cuestionario recogía la información en los cuestionarios, había otro personal que se dedicaba a ingresar, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Al ser esto una actividad manual, hay, digamos, probabilidad de error, ¿sí o no? Porque la actividad de digitación es una actividad repetitiva, rutinaria y puede cansar. Entonces, de repente uno se comienza a cansar y lo que muy bien ha recogido en los cuestionarios, a través de la encuesta realizada, al final puede ser información errónea, ¿no? O de repente información faltante, ¿no?